Un día tenso en Michoacán se vivió cuando las fuerzas de seguridad se encontraron cara a cara con los astutos integrantes del CJNG. La situación, que parecía tranquila, se tornó caótica en cuestión de minutos. Las autoridades, alertadas por rumores de movimientos sospechosos, decidieron actuar. Quédate hasta el final y descúbrelo. Mientras tanto, en un rincón alejado del conflicto, un grupo de civiles observaba con inquietud. Las sombras de los mañosos se cernían sobre la comunidad, dejando un rastro de incertidumbre. Los ecos de disparos resonaron y la tensión se palpaba en el aire. Al caer la noche, se reportaron enfrentamientos que dejaron a muchos preguntándose, ¿quién saldría victorioso? Las calles, normalmente bulliciosas, se convirtieron en un silencio sepulcral. Los rumores sobre un arsenal oculto comenzaron a circular entre los habitantes, alimentando la intriga. Las autoridades no tardaron en asegurar un vehículo sospechoso en las cercanías. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Qué más escondían los mañosos del CJNG? Los operativos de seguridad se intensificaron, pero la incertidumbre seguía acechando a Michoacán. A medida que avanzaba la noche, la comunidad se mantenía alerta. Los rumores sobre la llegada de refuerzos del CJNG generaban preocupación. La situación era volátil y cada movimiento contaba. Las familias se aferraban a la esperanza de que el caos no llegara a sus puertas. Mientras tanto, las redes sociales estallaban con información contradictoria. Algunos afirmaban que los mañosos habían sido acorralados, mientras otros sostenían lo contrario. La desinformación se convirtió en una herramienta peligrosa en medio del conflicto. En medio de esta vorágine, un grupo de valientes decidió organizarse para proteger su hogar. Con determinación y coraje, se prepararon para enfrentar cualquier eventualidad. La comunidad se unía en una lucha por su seguridad y tranquilidad. La mañana siguiente trajo consigo más preguntas que respuestas. Los ecos del enfrentamiento aún resonaban en el aire. Las autoridades anunciaron que seguirían investigando y que no descansarían hasta desmantelar las operaciones del CJNG. El futuro de Michoacán pende de un hilo mientras los ciudadanos esperan respuestas y soluciones efectivas a esta creciente amenaza. La intriga continúa alimentándose con cada nuevo desarrollo en esta historia que parece no tener fin. En la tarde del 20 de enero de 2025, el cielo de Michoacán se oscureció repentinamente por el sonido ensordecedor de helicópteros artillados. La población, atrapada entre la curiosidad y el temor, observaba cómo el ejército mexicano se posicionaba para un operativo sin precedentes en la región. Mientras tanto, en las sombras, los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación se movían con una agitación palpable, conscientes de que el tiempo se les acababa. Los rumores de un inminente enfrentamiento habían comenzado a circular, generando un ambiente de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los helicópteros, que surcaban los cielos como aves de presa, estaban equipados con tecnología de punta. Se preparaban para interceptar a los mañosos, como se les conoce a los operativos del cártel, quienes intentaban desviar la atención hacia rutas menos vigiladas. En tierra firme, el despliegue militar era monumental. Más de 2.000 soldados estaban en alerta máxima, listos para actuar en cualquier momento. Las autoridades habían reforzado la seguridad en respuesta a la creciente violencia y los desafíos constantes lanzados por el cártel. La incertidumbre reinaba entre los residentes. Algunos se preguntaban si esta sería la última vez que escucharían el rugido de esos helicópteros, o si, por el contrario, marcaría el inicio de una nueva era de confrontaciones violentas. A medida que caía la noche, se reportaron movimientos sospechosos en varias localidades cercanas. Los integrantes del cártel intentaban reagruparse y planear su próxima jugada ante el cerco militar que se cerraba cada vez más. Los rumores sobre un posible enfrentamiento comenzaron a tomar fuerza. Testigos afirmaron haber visto vehículos blindados del ejército posicionándose estratégicamente en puntos clave. La tensión era palpable. Cada sonido resonaba como un presagio de lo que estaba por venir. La comunidad se encontraba dividida. Algunos apoyaban al ejército, mientras otros temían las repercusiones de un conflicto abierto en sus calles. La pregunta que todos se hacían era, ¿quién saldría victorioso en esta lucha por el control? Con cada minuto que pasaba, la atmósfera se tornaba más densa. Las luces de los helicópteros iluminaban la oscuridad,
revelando destellos de lo que podría convertirse en una batalla épica entre fuerzas del orden y criminales decididos a mantener su dominio. El reloj marcaba las horas mientras el destino de Michoacán pendía de un hilo. La historia estaba a punto de escribirse con sangre y determinación, y nadie podía prever cómo terminaría este capítulo oscuro en la lucha contra el crimen organizado. Lo que ocurrió a continuación fue una operación histórica que sacudió el terreno. La acción comenzó en una zona rural del estado, donde los informes de inteligencia indicaban actividad sospechosa en propiedades aisladas. Helicópteros de última generación fueron clave en la operación, vigilando desde las alturas y cortando cualquier posibilidad de escape. La tensión en el aire era palpable mientras las fuerzas militares se preparaban para un despliegue sin precedentes. En el primer punto de contacto, el ejército se topó con un convoy de vehículos blindados. La precisión de los disparos aéreos dejó fuera de combate a 6 individuos que intentaron resistir con fuego de alto calibre. El estruendo de las balas resonó por toda la región, mientras los helicópteros continuaban patrullando, asegurando que no hubiera rutas de fuga disponibles para los involucrados en esta intrincada red. El operativo no se detuvo allí. Mientras los helicópteros mantenían su vigilancia, las fuerzas militares realizaron cateos en varios puntos estratégicos. Uno de los momentos más impactantes del día ocurrió durante la inspección de una propiedad aparentemente tranquila. Los agentes descubrieron túneles subterráneos que, según las autoridades, eran utilizados para transportar mercancía no legal o como rutas de escape para quienes operaban en la sombra. Estos pasadizos conectaban Michoacán con un estado vecino, revelando una compleja red que había pasado desapercibida durante años. La información recopilada durante la operación sugiere que estos túneles podrían haber sido utilizados para el tráfico de polvo blanco y cannabis, lo que añade una capa adicional de intriga a esta historia ya fascinante. Mientras tanto, las autoridades locales han intensificado sus esfuerzos para desmantelar esta red clandestina. Se han desplegado unidades adicionales para realizar investigaciones más profundas en otras propiedades sospechosas, y se espera que surjan más descubrimientos en los próximos días. La comunidad está en estado de alerta, preguntándose qué más puede ocultarse bajo la superficie. Los rumores sobre posibles conexiones internacionales han comenzado a circular, sugiriendo que esta operación podría ser solo la punta del iceberg. Las autoridades están trabajando en colaboración con agencias federales e internacionales para rastrear el origen y destino de los materiales involucrados, lo que podría llevar a revelaciones aún más sorprendentes. A medida que avanza la investigación, se han filtrado detalles sobre individuos clave que podrían estar detrás de esta red. Algunos informes indican que podrían estar vinculados a organizaciones con un alcance mucho mayor del inicialmente imaginado. La intriga crece mientras los investigadores siguen el rastro del dinero y las conexiones entre diferentes grupos. La operación ha capturado la atención no solo del público local, sino también de medios internacionales. Las imágenes aéreas y los testimonios de testigos han comenzado a circular por las redes sociales, creando un clima de expectación y especulación sobre lo que realmente está sucediendo en esta parte del país. Con cada nuevo hallazgo, la historia se vuelve más compleja y fascinante. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos bajo tierra? ¿Quiénes son realmente los actores detrás de esta operación? La respuesta podría cambiar la percepción pública sobre la seguridad y el orden en la región, haciendo eco mucho más allá de sus fronteras. Mientras tanto, la tensión entre México y Estados Unidos se intensifica. La reciente orden ejecutiva de Donald Trump, designando a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, ha generado controversia. La presidenta Claudia Sheinbaum defiende la soberanía de México, advirtiendo sobre posibles levantamientos armados en respuesta a intervenciones extranjeras. El entorno se vuelve cada vez más volátil, con informes de enfrentamientos entre facciones rivales que dejan un rastro de caos. Las autoridades locales luchan por mantener el control, mientras los cárteles emplean tácticas más sofisticadas, incluyendo drones y dispositivos explosivos improvisados. La situación se complica aún más con el aumento del tráfico de migrantes y el comercio ilícito en la región. Los ciudadanos comunes quedan atrapados en medio del fuego cruzado, lo que plantea serias preguntas sobre la seguridad pública y la efectividad de las políticas actuales. Los expertos advierten que este
es solo el comienzo de una nueva fase en la guerra contra el crimen organizado. La comunidad internacional observa con preocupación cómo se desarrollan estos eventos, preguntándose si habrá una respuesta efectiva o si la violencia continuará escalando. Con cada descubrimiento, surgen más interrogantes sobre las verdaderas dimensiones de esta red criminal. ¿Qué otros secretos oculta? ¿Hasta dónde llegará la lucha por el poder entre estos grupos? La respuesta podría cambiar el rumbo de la seguridad en toda la región. En este contexto, los ciudadanos se ven obligados a adaptarse a una nueva realidad, marcada por el miedo y la incertidumbre. Mientras tanto, los líderes políticos deben encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos humanos en un entorno cada vez más desafiante. 8 personas fueron arrestadas en un operativo sorpresa en Michoacán, presuntamente vinculadas a un cártel local. Entre ellos, se destaca un individuo clave, identificado como coordinador logístico, cuya captura podría desvelar secretos operativos del grupo criminal. Las autoridades creen que esta detención representa un golpe estratégico en la lucha contra el crimen organizado, enviando un mensaje contundente. El gobierno está decidido a recuperar el control de las regiones más afectadas. Sin embargo, la población local siente una creciente inquietud. Las represalias de los cárteles son temidas, y muchos se preguntan si estas acciones traerán más violencia a sus comunidades. La tensión aumenta mientras los rumores de posibles represalias circulan entre los habitantes. Las fuerzas de seguridad han intensificado sus operativos en la zona, generando un ambiente de incertidumbre. Algunos testigos afirman haber escuchado disparos y visto movimientos inusuales en las calles, lo que alimenta la preocupación entre los residentes. Mientras tanto, los líderes comunitarios instan a la población a mantenerse alerta y a colaborar con las autoridades. La lucha por la paz en Michoacán continúa, pero el costo emocional para los ciudadanos es elevado. Las historias de familias que viven con miedo se multiplican, y muchos se cuestionan si la estrategia del gobierno realmente traerá tranquilidad. En medio de este caos, se han reportado enfrentamientos entre grupos rivales que buscan aprovechar la situación. Las autoridades advierten sobre el riesgo de que estos conflictos se intensifiquen, lo que podría llevar a una escalada de violencia en la región. Los analistas sugieren que este operativo podría ser solo el comienzo de una serie de acciones más agresivas por parte del gobierno. La presión sobre los cárteles está aumentando, y las detenciones recientes podrían ser parte de una estrategia más amplia para desmantelar sus operaciones. A medida que avanza la investigación, se espera que la información recabada por los detenidos revele conexiones más profundas y redes criminales complejas. Este desarrollo podría cambiar el rumbo de la lucha contra el crimen en Michoacán. La situación sigue siendo volátil. Mientras algunos celebran las detenciones como un triunfo, otros temen que esto sea solo una chispa en un polvorín ya encendido. La comunidad observa con ansiedad cómo se despliegan las fuerzas del orden y cuál será el impacto real en su vida diaria. En este contexto, la lucha por la justicia y la seguridad continúa siendo una prioridad para las autoridades. Sin embargo, el camino hacia una solución duradera parece estar lleno de obstáculos y desafíos constantes. La tensión en Michoacán se intensifica a medida que el ejército mexicano reafirma su compromiso de seguridad. Helicópteros artillados sobrevuelan la región mientras un despliegue militar se refuerza, dejando a la población en un estado de inquietud. El terreno, más caliente que nunca, plantea la pregunta: ¿será este el inicio de un cambio definitivo? Las calles están llenas de rumores y las comunicaciones son escasas. Los incidentes recientes han dejado huellas profundas. 2 militares muertos por explosivos en Buenavista han reavivado el miedo. Los habitantes sienten que el tiempo se agota y las decisiones deben tomarse pronto. La situación se complica aún más con la aparición de nuevos grupos armados que desafían la autoridad del Estado. La comunidad observa, ansiosa, mientras los helicópteros continúan su vigilancia. Las autoridades advierten sobre posibles represalias, y la población se encuentra dividida entre el deseo de paz y el temor a lo desconocido. ¿Qué medidas tomarán las Fuerzas Armadas para restaurar el orden? Mientras tanto, la incertidumbre crece. No puedo salir. Mi casa está rodeada, dice una voz temerosa al otro lado del teléfono. La presión aumenta, y las tensiones entre los grupos rivales parecen estar al borde de estallar. Los rumores sobre operaciones encubiertas circulan rápidamente.
¿Quiénes son los verdaderos actores detrás de esta crisis? La comunidad espera respuestas mientras se siente atrapada en un juego peligroso. Los días pasan y la situación no mejora. La pregunta persiste: ¿será posible encontrar una solución pacífica en medio de este caos? El tiempo lo dirá, pero cada momento cuenta en esta batalla silenciosa por la seguridad y la supervivencia. El silencio de la noche en Apatzingán fue interrumpido por el estruendo de helicópteros artillados que surcaban el cielo, buscando objetivos en la penumbra. Las luces infrarrojas dibujaban siluetas humanas y vehículos, mientras los sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación se preparaban para una batalla que definía su existencia. Este cártel había tomado el control de la región, un punto estratégico vital para la distribución de polvo blanco. A medida que el operativo liderado por Harfuch se intensificaba, la tensión crecía. La inteligencia mexicana había proporcionado información precisa, y no había lugar para la duda. Era necesario aniquilar cualquier resistencia. Los helicópteros comenzaron a disparar, transformando la carretera hacia Apatzingán en un escenario apocalíptico. El primer ataque fue devastador. Los sicarios, en medio de una reorganización, fueron sorprendidos por misiles que caían como lluvia de fuego. Las explosiones destrozaron vehículos y dejaron un rastro de destrucción. El ruido ensordecedor se mezclaba con los disparos mientras las fuerzas federales avanzaban implacables. Con el amanecer, el terreno se convirtió en un campo de batalla. Las ametralladoras rugían y los misiles iluminaban el cielo. La situación era crítica, y las autoridades temían que la violencia se extendiera a otros estados si no se controlaba rápidamente. Mientras tanto, en el centro de Apatzingán, los ciudadanos observaban aterrorizados desde sus hogares. La incertidumbre reinaba. ¿Quién saldría victorioso? Los rumores sobre posibles alianzas entre cárteles comenzaron a circular, aumentando la inquietud en la población. En medio del caos, un grupo de autodefensa emergió, decidido a proteger su comunidad. Sin embargo, su lealtad estaba dividida. Algunos temían que se convirtieran en un objetivo más en esta guerra sin fin. La pregunta persistía: ¿podrían realmente hacer frente a los poderosos cárteles? Las autoridades locales instaron a la población a permanecer en calma y a no salir de sus casas. Pero las redes sociales estallaron con información contradictoria. Algunos afirmaban que el cártel estaba planeando una contraofensiva. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba. En el horizonte se vislumbraban nuevas operaciones militares en colaboración con Estados Unidos. Los líderes políticos debatían sobre la necesidad de una intervención más contundente para frenar la escalada de violencia. ¿Sería esta la solución definitiva o solo una chispa que encendería aún más el conflicto? Mientras tanto, las familias lloraban a sus seres queridos desaparecidos en esta guerra interminable. Las historias de traiciones y alianzas secretas circulaban entre los sobrevivientes, alimentando la intriga sobre quién realmente controlaba Apatzingán. Los días siguientes prometen ser cruciales. Con cada movimiento táctico y cada decisión política, el destino de Apatzingán pende de un hilo. La lucha por el control no es solo territorial, es una batalla por la supervivencia misma en un mundo donde el silencio puede ser mortal. Mientras los helicópteros surcaban el cielo, lanzando ráfagas de balas que arrasaban todo a su paso, la tensión en Apatzingán alcanzaba niveles insostenibles. Los sicarios, muchos de ellos expertos en combate urbano, respondieron con una ferocidad inesperada, disparando desde sus posiciones estratégicas en las montañas y las casas cercanas. Sin embargo, a pesar de su resistencia, parecía que nada podría frenar la arremetida de los helicópteros, que desintegraban vehículos y refugios con una precisión aterradora. El sonido de las balas resonaba como un eco ominoso en la noche. A medida que el ataque continuaba, los cuerpos caían uno tras otro, algunos irreconocibles debido a la brutalidad del asalto. La tecnología de visión nocturna utilizada por las fuerzas federales permitió identificar a aquellos que intentaban escapar en medio del caos. Drones sobrevolaban la zona, asegurándose de que nadie pudiera deslizarse fuera del alcance de la operación. La situación se tornó crítica. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo eran inevitables, y varios sicarios lucharon con valentía hasta el último aliento, aunque su resistencia resultó inútil ante la fuerza del gobierno. La operación se extendió durante horas, dejando un paisaje desolador en lo que alguna vez fue un bullicioso centro urbano. Al finalizar el ataque, el silencio se apoderó de Apatzingán, un lugar que había sido uno de los territorios más disputados del país. Los helicópteros regresaron a sus bases, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desolación.
El saldo era claro. Los sicarios, desorganizados y aterrorizados, habían sufrido una derrota contundente. Sin embargo, detrás de esta aparente victoria se escondía una realidad más compleja. La inteligencia mexicana ya tenía en su radar al siguiente objetivo: Harfuch. Con una mirada fría y calculadora, sabía que este no era más que un capítulo en la larga guerra contra los cárteles. La pregunta que flotaba en el aire era si este golpe habría sido suficiente para debilitar al CJNG o si los sicarios estaban preparando una respuesta aún más brutal. En las últimas horas, informes no confirmados sugieren que Harfuch ha comenzado a mover piezas estratégicas en respuesta al ataque. Fuentes cercanas indican que se están realizando reuniones secretas entre líderes del cártel para planear su próximo movimiento. Mientras tanto, las fuerzas federales permanecen en alerta máxima, conscientes de que la calma podría ser solo un espejismo antes de la tormenta. Los habitantes de Apatzingán viven momentos de incertidumbre. Muchos se preguntan si esta escalada de violencia es el preludio de algo aún más devastador. Las calles vacías y los ecos lejanos de disparos han dejado una huella imborrable en la comunidad. Algunos residentes han comenzado a organizarse para proteger sus hogares, temiendo que el ciclo de violencia vuelva a desatarse con fuerza renovada. El clima tenso y cargado de expectativas ha llevado a un aumento en la vigilancia policial. Las autoridades han intensificado sus operativos en áreas consideradas calientes y han solicitado apoyo adicional para prevenir cualquier intento de retaliación por parte del cártel. Sin embargo, muchos se preguntan si esto será suficiente para contener lo inevitable. Mientras tanto, las redes sociales estallan con rumores y teorías sobre lo que podría suceder a continuación. Algunos especulan sobre posibles alianzas entre cárteles rivales como respuesta al ataque federal. Otros advierten sobre un posible incremento en las actividades clandestinas relacionadas con el polvo blanco y el cannabis, ya que los grupos buscan nuevas formas de financiar sus operaciones. La situación sigue siendo volátil y cada movimiento cuenta. En este contexto, la pregunta persiste: ¿será este el principio del fin para el CJNG o simplemente otro capítulo en una historia interminable? Las respuestas podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Pero por ahora, la incertidumbre reina sobre Apatzingán y sus habitantes. Aún mayor, el aire de Apatzingán estaba cargado de tensión, una calma sospechosa que anticipaba lo inevitable. La ciudad, corazón de Michoacán, se había convertido en un bastión estratégico del cártel Jalisco Nueva Generación. Entre callejones oscuros, los sicarios se movían con total impunidad, desafiando a las autoridades que luchaban por recuperar el control. Las fuerzas de seguridad enfrentaban una violencia desmesurada, un enemigo que se entrenaba y armaba para una guerra sin cuartel. Sin embargo, la inteligencia mexicana comenzaba a penetrar en las sombras del cártel, analizando cada movimiento y conversación con meticulosidad. Informantes infiltrados proporcionaban datos cruciales sobre los movimientos del CJNG. El jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, había logrado obtener información precisa sobre un convoy de líderes del cártel que se dirigía hacia Apatzingán. Con tecnología avanzada y drones, su equipo ubicó las rutas y el lugar exacto donde se encontrarían. La tensión aumentaba. El golpe debía ser inminente. Mientras tanto, rumores sobre una nueva alianza entre el CJNG y grupos locales circulaban entre la población. Se hablaba de una reconfiguración del mapa criminal en Michoacán, donde el cártel Michoacán Nueva Generación emergía como un nuevo jugador. Esta unión prometía una estrategia más agresiva contra sus rivales. Los habitantes de Apatzingán vivían en un estado constante de alerta. La violencia había alcanzado niveles alarmantes, y los ataques con drones cargados de explosivos eran cada vez más comunes. Las autoridades parecían impotentes ante esta nueva realidad. En medio de esta tormenta, la comunidad anhelaba un cambio. Las voces de aquellos que sufrían la presión del cártel resonaban en las calles. Sus historias eran un eco de desesperación y resistencia. Sin embargo, la sombra del CJNG seguía acechando. A medida que se acercaba el momento decisivo, los rumores sobre traiciones y lealtades cambiantes se intensificaban. ¿Quiénes serían los próximos en caer? La incertidumbre crecía entre los ciudadanos que deseaban paz en su tierra. La noche caía sobre Apatzingán, y con ella, la sensación de que algo grande estaba por suceder. Los sicarios preparaban sus movimientos mientras las autoridades se alineaban para dar el golpe final.
El destino de la ciudad pendía de un hilo. Este conflicto no solo era una lucha por el control territorial, era una batalla por el alma de Apatzingán. Cada decisión podría cambiar el rumbo de la historia local y nacional. La intriga continuaba creciendo mientras todos esperaban el desenlace inevitable. La noche del 20 de enero de 2025, una operación sin precedentes se llevó a cabo en Apatzingán, Michoacán. La misión, diseñada para desmantelar las estructuras del cártel, fue ejecutada con precisión milimétrica. Los helicópteros artillados, equipados con cañones automáticos y misiles guiados, surcaron el cielo mientras los sicarios del CJNG, ajenos al peligro inminente, se movían confiados en su convoy blindado. A medida que la oscuridad envolvía la ciudad, un silencio tenso se apoderó del ambiente. De repente, el estruendo de los motores rompió la calma. Los helicópteros descendieron rápidamente hacia su objetivo. En cuestión de segundos, los misiles impactaron, provocando explosiones que iluminaron el paisaje y sembraron el caos entre los hombres del cártel. Los sicarios, sorprendidos por la rapidez del ataque, intentaron reagruparse. Sin embargo, la fuerza de reacción inmediata de la Policía Federal y el Ejército estaba lista para actuar. Equipados con rifles M16 y R-15, estos elementos esperaban el momento perfecto para entrar en acción. Mientras tanto, comandos de élite tomaban posiciones estratégicas en la ciudad. Su entrenamiento especializado les permitía operar con eficacia, tanto en entornos urbanos como rurales. La tensión aumentaba a medida que se preparaban para un enfrentamiento que podría cambiar el rumbo de la guerra contra el crimen organizado. En un giro inesperado, informes recientes sugieren que esta operación podría ser parte de una estrategia más amplia impulsada por el expresidente Donald Trump. Se rumorea que su administración planea declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que abriría la puerta a intervenciones militares más agresivas en México. Con cada segundo que pasaba, el tiempo se convertía en un aliado crucial para las fuerzas del orden. La coordinación entre las unidades era vital. Cualquier error podría resultar devastador. A medida que las operaciones continuaban, la incertidumbre sobre las repercusiones políticas crecía. La explosión inicial había desatado una serie de eventos imprevistos. Los refuerzos del cártel comenzaron a llegar desde diversas direcciones, listos para luchar por su territorio y su poder. La batalla se intensificaba mientras ambos bandos buscaban la victoria a toda costa. En medio del caos, los líderes del cártel observaban desde las sombras, conscientes de que sus decisiones determinarían el futuro de sus operaciones en la región. La presión aumentaba. Debían actuar rápidamente o arriesgarse a perderlo todo. ¿Qué opinas sobre esto? La noche avanzaba y la lucha continuaba sin tregua. A medida que se desarrollaba este conflicto, el mundo observaba con atención lo que podría ser un cambio decisivo en la lucha contra el crimen organizado en México. Las repercusiones de esta operación podrían resonar mucho más allá de las fronteras nacionales.